Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este canal. El día de hoy hablaremos de la inflación, el aumento desordenado en los precios de bienes y servicios que estamos presenciando en nuestro país. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, quien desde julio de 2011 tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios, publicó que la inflación del mes de octubre se situó en torno a 6,2%, lo cual supuso un ligero incremento respecto a la inflación del mes de septiembre. Con este incremento, la inflación por octavo mes consecutivo se situó fuera de la estimación objetivo fijada por el Banco de México. De hecho, en septiembre de 2021, el Banco de México actualizó a la alza sus pronósticos de inflación y previó que este año terminara con un 6,2%, y esta cifra se logra 2 meses antes de lo previsto por el Banco de México, lo que denota una clara escalada en el alza de los precios. De hecho, si observamos las cifras de 2021, se puede observar que el incremento en la inflación ha sido a lo largo del año y ha pasado de un 3,1% en 2021 a ahora un 6,2% en octubre de este año. Las previsiones indican que esta alza en la inflación continuará. Hemos visto que esta inflación en torno al 6% ha ocurrido en años recientes. Las cifras de hoy están alcanzando las cifras que se vieron en los periodos de mayo-diciembre de 2017, en el que la inflación fue del 6,1 y 6,7% respectivamente. Sin embargo, el contexto actual, estamos inmersos en una crisis sanitaria de la cual no hemos podido salir, justifica esta enorme preocupación por la inflación actual. Quizá el escenario más próximo al que podamos remontarnos lo podamos encontrar en lo ocurrido durante la crisis financiera del 2008, en el que la inflación alcanzó niveles semejantes a los actuales, 6,2% en noviembre y 6,5% en diciembre del 2008. Los medios de comunicación pintan un panorama oscuro para México y en general hay mucha incertidumbre. Todo esto ha motivado a esta entrevista y a preguntarnos qué nos espera para el 2022. Para discutir más al respecto, entender las repercusiones de este aumento y reflexionar sobre lo que nos depara para el cierre del año, nos acompaña nuestro invitado Felipe Mesa Goiz. Para quienes no lo conozcan, Felipe es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y es director del Centro de Análisis e Investigación Económica de esta misma institución. Los campos de investigación del Dr. Mesa incluyen macroeconomía internacional y teoría y política monetaria. Bienvenido, Felipe, muchas gracias por estar aquí. José, muchas gracias por invitarme a tu canal. Es un gusto para mí volver a verte, saludarte y participar contigo para hablar de este tema. Empezamos. Gracias. Bueno, dinos, Felipe, ¿qué es lo que está causando este aumento general en los niveles de precios de bienes y servicios? Ok, responder a esa pregunta lo voy a dividir en dos partes. Hay una parte mecánica y hay una parte un poco más profunda, ¿no? Si miramos, por ejemplo, los últimos datos de inflación, aunque lo que voy a decir es cierto para meses anteriores, una fuente de la inflación son los incrementos en los precios internacionales de los energéticos, como por ejemplo el gas doméstico LP. Entonces el incremento en ese precio internacional afecta a los precios en México y por tanto genera más inflación. Ha sido un factor preponderante este año. También observamos un incremento en el costo de mercancías. Cuando uno mira los componentes del índice de precios al consumidor, que es con lo que se mide la inflación, pues uno puede dividir en mercancías y servicios. Una cosa que ha aparecido notoriamente durante este año es incrementos en mercancías. En el último reporte de inflación del INEGI, pues mercancías cuyo precio ha aumentado y que han contribuido a generar más inflación, pues incluyen cebolla, huevo, tomate verde, carne de res. ¿Sí? Entonces, el punto general es hay un incremento en la inflación proveniente del incremento en precios de mercancías, en particular alimentos. ¿Sí?
Ahora, explicaciones un poco más profundas. Bueno, si nos vamos hacia atrás un poco en el tiempo, en 2020 se esperaba un aumento en la inflación en 2021, proveniente de energéticos. Digamos, la parte que se esperaba era la siguiente. Al inicio de la pandemia se desplomaron los precios internacionales de los energéticos. Transcurrió el tiempo y en 2021 a principios pues el precio de los energéticos subió y era bastante porque la situación se normalizaba, así fuese lentamente, y eso generaba pues un incremento en el precio de los energéticos a nivel mundial. Eso lo esperaba, digamos, todo el mundo, pero lo que ha sido sorprendente es la persistencia del incremento en el precio de los energéticos. Entonces, una fuente de la inflación persistente que hemos observado es esa. Y mirando un poco hacia adelante, y pues de acuerdo a lo que yo he leído recientemente, pues ya viene el invierno en el hemisferio norte, aumentará la demanda por pues energéticos, y entonces la expectativa es que, que la inflación en energéticos siga siendo alta. Entonces esa fuente de inflación pues va a estar ahí por lo menos durante el invierno. Otro efecto, digamos, más profundo que genera inflación es durante la pandemia hubo una recomposición del gasto de los hogares. ¿Sí? Los hogares en México asignaron más recursos a la compra justamente de mercancías, en particular de alimentos. ¿Sí? Entonces, esta recomposición del gasto generó un incremento en la inflación, en parte porque estas mercancías alimenticias tienen una ponderación importante dentro del índice nacional de precios del consumidor. Entonces, se destinaron más recursos a alimentos y esto fue lo que generó en parte una mayor inflación. Felipe, pero aunque se destinan más recursos en alimentos, cosa que me queda bastante claro, simultáneamente siento yo que disminuye el consumo de combustibles. ¿Pudiera eso estar compensando un poco? Porque hubo menos movilidad, menos uso de combustibles fósiles. Si bien que quedarse en casas aumentó consumo de eléctrico, gas, etc. Sí, yo creo que tu pregunta tiene que ver pues con cómo se calcula la inflación. Okay. Digamos, hay dos elementos para calcular la inflación. El INEGI registra en todo México precios de una lista de mercancías. Eso es un ingrediente. Pero otros son unas ponderaciones, para decirlo de manera muy general. Entonces, el INEGI mira la encuesta nacional de ingreso-gasto, que se calcula cada 2 años, y de ahí puede medir qué porcentaje del gasto de los hogares se destinó a la compra de jitomates. Y entonces ahí aparece el ponderador que tienen los jitomates en el índice de precios. ¿Sí? Entonces, si mantenemos los ponderadores fijos, por lo menos durante algún tiempo, y se incrementa el gasto en ciertas mercancías y se incrementa la inflación en mercancías, en particular alimenticias, pues esto va a generar más inflación. Mirando hacia adelante, es posible que cambien esos ponderadores una vez que se refleje en la INIG, en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, pues lo que le pasó a la composición del gasto de los hogares. Okay. Sí. Y más recientemente, hay un incremento en el precio de algunos servicios. Digamos, lo que habíamos observado es incremento en el precio de mercancías, sobre todo alimenticias, pero recientemente también observamos incremento en el precio de algunos servicios, ¿sí? Como por ejemplo, hay una categoría en el índice de precios que es loncherías, fondas, torterías y taquerías. El precio de ese servicio se ha incrementado recientemente. ¿Cuál sería la explicación? Pues se está incrementando el costo de los insumos de loncherías, fondas, torterías y taquerías. Entonces, estos negocios pues suben el precio al que venden y por eso contribuyen a la inflación. ¿Sí? Y otro servicio cuyo precio se ha incrementado es el transporte aéreo. Y esto pues tiene que ver con la normalización o pseudo normalización que estamos viviendo, ¿no? La gente está viajando más en avión y el precio de este servicio se ha incrementado pues recientemente. Felipe, ¿cómo afecta estos niveles de inflación en la economía de los hogares? Que es, digamos,
lo que a muchos de la audiencia pudiera estarles preocupando. Para algunos, hablar de inflación quizás sea alguna cuestión muy técnica, que digan, a mí no me dice nada esa cifra. Para ese tipo de hogares, ¿cómo hacerles saber que estos niveles de inflación cómo pueden repercutir en su economía doméstica? Claro, digamos, si en un país la inflación aumenta, esto quiere decir que a través del tiempo la misma cantidad de efectivo que uno lleve al supermercado o al mercado sobre ruedas o al tianguis permite adquirir menos mercancías. Entonces, si a principios de 2021 con 200 pesos yo podía comprar cierta cantidad de kilos de jitomates, ahora a fines del año podemos comprar menos kilos de jitomates. Entonces, vamos al supermercado, vamos al mercado sobre ruedas y llenamos menos carritos del súper y llenamos menos bolsas del mandado. Esto, de manera más general, quiere decir que estamos perdiendo poder adquisitivo. Así es como la inflación afecta a los hogares. Y de hecho, quería mencionar un dato que salió ayer en medios de comunicación. La Secretaría del Trabajo sigue las negociaciones salariales. Y entonces registran una caída real en los salarios contractuales. Esto quiere decir, en ciertas empresas, ciertos trabajadores exigieron un mayor salario. Bueno, ese incremento en pesos, digamos, si el salario aumentó cierto porcentaje, 5%, no tengo el dato aquí a la mano, fue menor al incremento en la inflación. Entonces, a pesar de que hubo una negociación y aumentaron ciertos salarios contractuales que sigue la Secretaría del Trabajo, ese incremento fue menor a la inflación. Entonces, cada peso que gane uno de sus trabajadores, otra vez, puede llenar menos carritos en el súper o menos bolsas de mandado. Fíjate que bien interesante esto, porque justo cuando hablabas yo estaba pensando en una pregunta y no sé, a lo mejor es una pregunta injusta, o bueno, ya me dirás tú, porque por ejemplo ahorita hablamos del 6,2% y queda claro ya cómo se ve el efecto reflejado en los hogares, pero ¿y cómo es la conversión? Por ejemplo, un 1% de incremento en inflación, es pregunta, ¿de acuerdo? ¿Se traduce en un 1% de pérdida del poder adquisitivo o cómo es esto? Bueno, digamos, de manera aproximada, si yo soy un trabajador y negocio un salario con mi patrón, puede ser que yo logre obtener un aumento del, vamos a decir, 5%. Entonces, si yo ganaba 100 pesos, ahora gano 5. Pero si los precios aumentan en un mayor porcentaje, por ejemplo el 6% que estamos viendo ahora, entonces, ¿de qué tamaño es la pérdida real en poder adquisitivo? Es básicamente la diferencia en los cambios porcentuales, digamos, el 5% que me pagan más, menos el 6% que tengo que pagar más en el súper o en el mercado. Entonces, en vez de ganar poder adquisitivo, estoy perdiendo el 1%. La resta me da menos 1%. Perfecto, muchísimas gracias. Mira esto, durante el periodo de mayo-diciembre de 2017 se alcanzó una inflación del 6.1% y del 6.7% respectivamente. Es un porcentaje que está igual, e incluso me atrevo a pensar que diciembre de 2017 cerró con mayores niveles de inflación de lo que pudiera llegar a cerrar diciembre de 2021. No sé, bueno, quedan 2 meses. Y el crecimiento de septiembre a octubre pues no fue desdeñable, de hecho me pareció que fue alto. Sin embargo, la percepción de inseguridad y la preocupación que se siente en la actualidad parece mayor que en 2017. Es decir, si nos remontamos a 2017, no, como parecía algo transitorio, pasajero, sus niveles de inflación. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Hay algo que se nos esté escapando, la preocupación que ahora se vive por estos niveles de inflación? Sí, en 2017, digamos, la causa de la inflación pues era muy clara, ¿no? La liberalización del precio de las gasolinas.
Esa liberalización pues generó un incremento en el precio y por eso hubo una inflación alta a principios de 2017 que fue persistente y bueno, fue decayendo a lo largo del año. Pero digamos, lo que ocurrió en ese momento fue un aumento en el precio de un grupo particular de mercancías, es decir, las gasolinas. Uh-huh. Lo que estamos viviendo ahora es una situación completamente nueva, digamos, una pandemia como la que estamos viviendo, pues la referencia es la gripe española a principios del siglo XX, pero es nuestra única referencia. Entonces, tenemos una combinación de factores o preguntas que no podemos responder claramente. ¿Cuándo va a terminar esta pandemia? Claro. ¿A qué tipo de normalidad volveremos? No tenemos respuestas a estas preguntas, entonces lo que hogares, empresas, personas, gobiernos estamos enfrentando, pues es una incertidumbre muy grande. Otra pregunta para la cual no tenemos una buena respuesta es ¿cuándo se solucionarán los cuellos de botella en los mercados mundiales de mercancías? Una fuente de la inflación es, existe un desabasto de algunas mercancías y es una cuestión que no había pasado antes, que es, hay barcos fuera de los puertos formados esperando descargar sus contenedores, pero no existe la capacidad de hacerlo. Entonces, esta situación es nueva, no sabemos cuándo se va a solucionar y eso es otro generador de incertidumbre. Entonces, si comparo 2017 con la situación actual, 2017 fue algo muy sencillo. Se liberalizó un precio, el precio subió, tuvo un efecto persistente, pero no hubo mayores consecuencias. Ahora, pues, desde que comenzó la pandemia, enfrentamos incertidumbre y eventos que no habían ocurrido anteriormente. Quiero enlazar esta pregunta también con otra histórica, ¿no? En 1999 fue el último año en el que en nuestro país se registró una inflación de 2 dígitos. O sea, desde el año 2000 tenemos inflaciones por debajo del 10%, en torno al 8.8% por ahí. La pregunta es, ¿vamos camino a una inflación de 2 dígitos? Y si esto fuera, ¿qué pudiéramos esperar si esto ocurre? Yo creo que no. Una cosa que México logró es el control de la inflación. Uh-huh. No sin sobresaltos muy, muy grandes, uh-huh. ¿no? Ya en el sexenio de Salinas, a finales, la inflación cayó por debajo del 10% anual, aunque después tuvimos la enorme crisis de 94-95. ¿sí? Y como tú dices, más recientemente, a partir del año 2000 tenemos una inflación otra vez menor al 10% y que inclusive ha llegado a ser de 3% al año en algunos años particulares. Yo no creo que tengamos una inflación del 10%. Yo creo que el Banco de México, que es el Banco Central de nuestro país, que está encargado de la política monetaria, responderá para evitar. Entonces, un poco de contexto. Desde 1994 tenemos un Banco Central independiente. Eso está escrito en la Constitución y está escrito en la ley del Banco de México, en la Constitución en el artículo 28. Ese Banco Central independiente tiene un objetivo muy claro desde principios de los 2000, que es 3% de inflación y además, bueno, ellos se pusieron un rango más o menos un punto porcentual. Una pregunta fundamental es, ok, esta independencia del Banco de México, este objetivo que tiene, ¿se cumple en la práctica o son simplemente tintas sobre papel? Uh-huh. Yo creo que el Banco de México ha mostrado que está comprometido con lograr su objetivo, que es baja inflación, y por eso desde el año 2000 o un poquito más adelante tenemos inflaciones bajas. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco de México frente a la situación actual? Yo creo que es muy claro que al interior de la Junta de Gobierno hay discrepancias, hay algunas discrepancias fuertes, pero en particular, si el Banco de México empieza a observar a través de las encuestas que realiza incrementos en expectativas de inflación para el año que viene y para el año posterior, yo creo que no habrá duda de que la Junta de Gobierno del Banco de México seguirá votando por una política monetaria que restrinja la inflación.
Entonces yo diría que no, yo diría que el Banco de México tomará decisiones en el sentido de subir tasas de interés para mantener la inflación lo más cercana a su rango objetivo que sea posible. El costo de no hacerlo es muy alto, es desanclar las expectativas de inflación. Fíjate qué interesante, porque justamente yo te quería preguntar al respecto y ya un poco has abordado a esa pregunta. Yo quería preguntarte, pues, ¿qué crees que es lo que deba hacer el Banco de México? ¿Qué crees que va a hacer el Banco de México para controlar esta inflación? Y precisamente me hablas de subir la tasa de interés. Para quienes nos están escuchando y que no tengan pues remota idea de qué significa esto, yo quería preguntarte, ¿qué supone subir la tasa de interés y cómo es que esto logra controlar la inflación? Muy bien. Todo banco central del mundo tiene la capacidad de aumentar o reducir la liquidez en una economía. ¿Sí? La herramienta que usan los bancos centrales del mundo actualmente es una tasa de interés de corto plazo. ¿Sí? Entonces, cuando la Junta de Gobierno del Banco de México decide en votación subir la tasa de interés de corto plazo, como lo ha hecho en las últimas decisiones de política, otra parte del banco hace operaciones financieras para sacar recursos líquidos de la economía. Esto pues tiene como consecuencia de manera efectiva un incremento en tasas. Ahora, el incremento en tasas, ¿cómo reduce la inflación? Si le preguntásemos esto a un economista del banco, pues nos diría la política monetaria actúa a través de distintos canales de transmisión, distintas maneras a través de las cuales la política monetaria, en este caso subir tasas, reduce la inflación. Yo quisiera mencionar dos canales para hacer esto un poco más concreto. Un canal es el de crédito. Es una idea, yo diría, bastante sencilla. Si el Banco de México sube tasas de interés, eso va a afectar en particular las tasas de interés de corto plazo en la economía y con cierta magnitud también va a hacer que suban otras tasas de interés, por ejemplo las de los créditos. Entonces, si yo soy una persona, un hogar o una empresa y observo que las tasas de interés están subiendo, eso va a reducir mi demanda por crédito y va a reducir mi gasto. Entonces, si yo hipotéticamente quería comprarme un bien durable, llámense una televisión, por ejemplo, pero observo que el interés es más alto, puede ser que yo decida ya no adquirir esa televisión. Esa reducción en el gasto es una reducción en la demanda de bienes en la economía, y esa reducción en la demanda tendería a reducir la inflación. Okay. Ese es el canal de crédito. Es uno de varios. Otro que creo que es muy importante mencionar es el de expectativas de inflación. ¿Sí? Entonces, en México, la institución encargada de tener una inflación baja y estable es el Banco de México. Ese es su mandato prioritario. Entonces, cuando el Banco de México sube tasas de interés, le está enviando la señal a la economía, le está transmitiendo información en el sentido de el Banco de México quiere reducir la inflación. Y esto es importante porque si los agentes económicos, trabajadores y empresarios, nos damos cuenta de que el Banco de México quiere reducir la inflación, esto va a hacer que los trabajadores tal vez reduzcan sus demandas por mayores salarios y que los empresarios no incrementen tanto el precio de sus mercancías. Estas dos cosas contribuirían a tener una menor inflación. Entonces, que el Banco de México actúe, nos da información, nos dice efectivamente se está luchando contra la inflación y esto va a reducir demandas salariales o incrementos en precios y por tanto habría menos inflación. Ese es el canal de expectativas. 4.75, si no me equivoco, es la tasa de interés actual. Sí, es la tasa es el valor de la tasa de interés objetivo del Banco de México. Así es.
en los medios de comunicación se hablaba de las disputas que había de si subir un cuarto de punto porcentual o subirlo medio punto porcentual. Tú nos compartes ahora que una de las estrategias que puede emplear el Banco de México es subir la tasa de interés. ¿Cuánto más aguanta subir la tasa de interés en nuestro país? Ok, sí, digamos, hasta ayer en la noche, mirando las encuestas de analistas, una mayoría pensaba que el Banco de México iba a subir la tasa en 25 puntos, en 0.25 puntos porcentuales, es decir, de 4.75 a 5%. Ahora, todo banquero central, cuando toma este tipo de decisiones, pues está pensando en dos cosas, ¿no? Si subo tasas de interés a través de distintos canales, esto va a reducir la inflación. Pero también voy a generar un efecto negativo sobre la actividad económica. Claro. Entonces, todo banquero central del mundo pues tiene estas dos cosas en la cabeza cuando toma decisiones. En el caso mexicano, el objetivo prioritario, y esa es la palabra que se usa en la ley del Banco de México, es inflación baja y estable. Entonces, yo creo que el Banco de México, o la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno, escogerán subir tasas de interés, no solamente hoy, bueno, la decisión será anunciada el día de hoy, sino posiblemente también en reuniones cercanas. Yo creo que la probabilidad es muy alta. Antes hablabas de los energéticos, el gas. Yo te tengo algunas preguntas. Evidentemente que es labor del Banco de México, pero los gobiernos también un poco se involucran desde sus propias capacidades, ¿no? Esperaríamos que nosotros veamos pronto una reducción en el precio de la gasolina con el propósito de atacar estos niveles de inflación. Digamos, el gobierno puede optar por, de alguna manera, tratar de controlar el precio de la gasolina y de otros energéticos. Ya lo vimos durante este año cuando el gobierno puso controles sobre el precio del gas. El gas del bienestar, ¿no? Te iba a preguntar al respecto también. Sí. Ahora, tratar de controlar ese precio, ¿sí? O afectar el precio de la gasolina por parte de la Secretaría de Hacienda, pues no es gratis. Claro. ¿Sí? Digamos, básicamente el gobierno nos está dando un subsidio cuando hace eso. Pero ese subsidio lo tiene que pagar alguien más. Por ejemplo, nosotros a través de nuestros impuestos. ¿Sí? Entonces, pues, y los recursos, pues son, digamos, este gobierno escogió ser muy austero, hay muy pocos recursos disponibles. Y a mí mi impresión es que la idea de controlar el precio del gas se ha ido abandonando poco a poco, justamente porque cuesta recursos tener un precio fijado. Claro, sí, según lo que escuché, creo que el precio del gas del bienestar ya es equivalente al precio de las gaseras privadas, ¿no? Entonces yo observo en los mercados internacionales que el precio de los energéticos pues permanece, bueno, sigue subiendo, y eso va a generar más inflación en México. Digamos, esa fuerza yo creo que va a estar presente por lo menos hasta que termine el invierno que se aproxima. Oye, estos problemas de inflación evidentemente no son exclusivos de nuestro país. Ahora hemos estado preocupados por lo que ocurre en México, pero en todo el mundo, derivado de la pandemia, esto ha conducido que tengamos una vida más cara, ¿sí? ¿Cómo evalúas nuestra situación respecto a lo que ocurre en otros países? Bueno, el caso del que voy a hablar es Estados Unidos. Tanto en México como en Estados Unidos, pues hay analistas que pronostican cuánto va a ser la inflación. Y durante todo este año, la inflación ha estado estoy exagerando un poco, ¿no? En varias ocasiones, la inflación ha estado por encima de lo que pronostican los analistas. ¿Sí?
Entonces, eso está pasando tanto en Estados Unidos como en México. Y de hecho, en Estados Unidos la inflación está alcanzando niveles que no se habían visto en muchísimo tiempo, ¿sí? En el caso mexicano, pues eso no es cierto porque tuvimos 2017, 2009, etcétera, pero sí es algo común entre los dos países. Tenemos una inflación causada por, digamos, factores, en parte factores mundiales que ya mencioné. Inflación en energéticos, cuellos de botella en el comercio internacional y por tanto desabasto de algunas mercancías. Estas fuerzas generan inflación, pero lo sorprendente ha sido la persistencia de ese efecto, ¿sí? Y esto ha llevado a inflaciones muy altas y sorpresivamente altas, tanto en Estados Unidos como en México. Es un momento muy difícil para pronosticar inflación a futuro. Ha habido sorpresas la mitad del año. Pues yo justo iba a hacerte una pregunta al respecto a eso. Tú me dices, es muy difícil pronosticar, pues yo quería hacerte la pregunta, mira, y la voy a poner en contexto. El Banco de México había pronosticado que para el cierre de este año la inflación cerrará en 6,2%. Sin embargo, el 6,2% de inflación se está alcanzando en octubre, o sea, con 2 meses de anticipación. Y yo lo que quería preguntarte es, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo crees que vayamos a cerrar el año? Yo creo que la inflación va a terminar en 7% anual, y que la inflación el año que viene va a ser casi 4% anual. Esa es mi expectativa. Entonces este año pues estamos fuera del rango del Banco de México, y el año que viene apenas estaremos dentro del rango de Banco de México. Entonces se ve la luz al final del túnel, ¿no? En el sentido de que va a haber menor inflación, sí. Como decía, yo espero una inflación en niveles parecidos a los que observamos anual, pues en noviembre, diciembre, enero, febrero. Claro. Posiblemente una disminución a partir de marzo. Esa es mi expectativa. Entonces 7% de disminución, y para el año que viene 4% anual. Perfecto. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, Felipe, por tu tiempo y por esta muy interesante entrevista. Y bueno, invitarlos a todos a que se suscriban al canal y que nos sigan acompañando. Agradecerles también que estén aquí presentes con nosotros. Y nuevamente agradecerle a Felipe. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, José. Un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Gracias. Hasta luego, José. Hasta luego.